El tema que tocábamos antes de la pausa, el tema de la seguridad ciudadana. Es innegable que ese ha sido un tema de los últimos, creo que 20, 30 años, ¿no? Y que motivó mucha discusión en tema de campaña del actual presidente de la República, ¿no? Y que hablamos de por lo menos 4 planes diferentes que se ofrecieron. El famoso plan Giuliani, los 14 puntos luego que presentó el asesor español, vimos algunas intentonas con policía colombiana, otras con la policía chilena, y ahora, más recientemente, el tema, otra vez, de los patrullajes mixtos. El judío, ¿no ves el judío? El judío también. O sea, tenemos como 20 planes al mismo tiempo, 20 incursiones al mismo tiempo. Y hemos vuelto a lo mismo, patrullaje mixto, independientemente de que eso ha sido bastante criticado, inclusive por la actual gestión, cuando en gestiones anteriores se realizó. Innegable que es una reacción rápida ante el desborde que hemos tenido del tema de seguridad. Ahora, ¿qué sí sería importante? Saber a cuáles de esos planes obedece el patrullaje mixto, con qué está siendo acompañado. Porque todos sabemos que esa excursión de los militares en la calle con los policías no es sostenible en el tiempo y tampoco te deja nada. Mañana cuando se retiren, la situación va a estar igual. Entonces, de esos planes, incluyendo también se me quedaba la mesa de trabajo, de la reforma policial y demás, ¿a qué estrategia obedece el patrullaje mixto? Escuchamos al presidente y a varios de las autoridades del gobierno hablar de que el repunte de la violencia que se ha dado, y inclusive entre ellos mismos, es una respuesta a la estrategia del gobierno. A mí me parece una inclinación poco atinada. El decir que hay matanzas entre grupos criminales como una forma de responder al gobierno sería establecer que hay un plan de desestabilizar al gobierno de parte de esos grupos criminales. Y eso es muy peligroso. Eso es Colombia, eso es México. Eso no me parece que sea una realidad actual nuestra y que no queremos que llegue hasta ahí. Ahora, ¿qué yo sí vi con mucha preocupación? Salieron unos videos el fin de semana de militares y policías incursionando en los barrios, pero ya no es la vigilancia que paraban a uno en interceptaciones para ver, usted tiene un arma, no. Es entrando, penetrando a los barrios, pero no solamente a los barrios, penetrando a casas, rompiendo puertas, metiéndose a casas. ¿Y cuál es el propósito de esto? Porque tienen orden de allanamiento. Andan acompañados de la autoridad. Esa gente va a ser traducida a la justicia. Porque si la llevan y le hacen un sometimiento, vamos a suponer que encuentren la casa llena de armas. Pero hay un hallazgo ilegal, porque no tienen una orden de allanamiento. Entonces van ante unos fiscales o ante el juez que lo tiene que soltar, y entonces el discurso es que la justicia no apoya. Los intercambios de disparos. Es que si yo voy a ese lugar con tanqueros de guerra, con armas largas, sin una estrategia, yo fui a buscar el intercambio de disparos. Entonces, ¿qué pasa cuando sacamos por un callejón 20, 30 personas esposadas sin que ese arresto haya sido en flagrante delito, sin que lo hayamos encontrado cometiendo una infracción penal? ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Se le va a dar un consejo? ¿Se va a negociar con ellos como se criticaba que presuntamente se hacía antes? ¿O simple y llanamente calmamos la opinión pública, pasa todo esto y vuelve el problema? ¿Dónde está el Ministerio Público? Hemos olvidado que de acuerdo a la Constitución de la República, el Ministerio Público es que dirige la política criminal del Estado. Entonces, la ausencia del Ministerio Público en los 6, 7, 8 planes que se mencionaron y la ausencia en un diseño de este patrullaje mixto nos dice que no hay una política criminal, que esto es una estrategia o una reacción a una subida de la criminalidad. Entonces es importante que el gobierno se siente, que tome el toro por los cuernos y todo esto se organice dentro de una política criminal, porque de lo contrario va a bajar el problema 2 semanas, 3 semanas y luego va a subir otra vez. Mira, tú has descrito, pienso que muy
muy bien y con una forma muy técnica la realidad de algo que yo he descrito desde el principio del país del operativo. Aquí no hay política pública, aquí vivimos de operativo en operativo, y este operativo, enésima vez que tropas mixtas salen a patrullar, es el reflejo más palmario de que el gobierno está fracasando en materia de seguridad ciudadana y que no tiene planes, que no tiene respuestas, porque eso no puede obedecer a ningún plan, eso obedece a la improvisación de dar una respuesta ante una coyuntura particular, en la cual hay una percepción que puede ser real o no de incremento en la delincuencia. Ahora bien, en el fin de semana se produjo algo que yo creo que es también un reflejo importante de una limitación que tenemos para abordar un problema tan grave. Y es cómo politizamos tanto el tema. Yo creo que nadie tiene un expertise mayor en la politización del tema de la delincuencia que el actual presidente de la República. Se pasó 8 años haciendo política con el tema. Por eso es tan pesado para él el tema ahora. Porque la carga que tiene de politiquería es vieja. Entonces, cuando tú vas de la politiquería, en la oposición, donde todo se arregla, en la oposición es lo más bueno del mundo para arreglarlo, a la práctica, ya entonces es un problema. Cuando tú no tienes realmente plan. Y eso es lo que ha pasado. Pero esa politización en gran medida nos impide avanzar en el diseño de políticas públicas que den respuesta a un problema serio. Porque, y es un poco el huevo y la piedra, o el perro detrás de su propia cola. Bueno, ¿por qué se politiza? Porque la gente dice siempre, es el principal problema que tenemos. Salga a preguntar. Siempre el principal problema es la delincuencia. Entonces, bueno, si es un principal problema, ¿qué yo hago como político? Bueno, lo abordo, lo tomo para generar un discurso que me busque adhesión, prometiendo que voy a hacer lo que no se puede hacer así tan fácilmente. Ahora, ustedes ven también entonces del otro lado. La oposición también comienza a utilizarlo, porque el presidente Danilo Medina decía ayer algo que no es verdad. Yo creo lo que mi compañera Wendy decía. Luis Abinader dijo un absurdo. Aquí no es verdad que hay una situación de incremento de la delincuencia como consecuencia de los golpes asestados al narcotráfico. Eso es mentira. No es verdad que tampoco una respuesta de política, de grupo organizado para desestabilizar el gobierno. Eso es también teoría conspirativa de loco viejo. Yo creo incluso que la situación de delincuencia que se vive en este momento puede tener mucho que ver con percepción, porque se dan en circunstancias como los jóvenes que mataron en Santo Domingo Oeste, acribillados, que eso no tiene nada que ver con delito común, eso tiene todas las características de un sicariato vinculado tal vez a actividades mafiosas ilegales. Está el caso, evidentemente, de la estación de expendio de gas, bueno, fue muy espectacular. Y entonces cuando ese tipo de cosas se dan, comienzan videitos de redes sociales a subir por aquí, por allá, comienzan a generarse percepciones que pueden tener o no relación con la realidad. Ahora, eso es una situación de raterismo común que hemos tenido siempre, que no es nueva, que no es de este gobierno, ni del pasado, ni del anterior. Y no hay ninguna respuesta de crimen organizado a golpe de narcotráfico, eso no es así. Pero tampoco es verdad que es consecuencia de que estábamos muy bien antes y ahora estamos muy mal. No es verdad que es consecuencia de que hay planes de políticas sociales que había en el gobierno pasado que te lo has desmontado, porque había mucha delincuencia en el gobierno pasado. Y el gobierno pasado lamentablemente también fracasó en materia de seguridad. O sea, yo creo que el gobierno de Danilo Medina fue un buen gobierno. Y lo he dicho siempre, lo diré aunque caiga mal, aunque la gente diga, oye, te hablando pendejada. Sí, es lo que yo creo, yo digo lo que yo creo. Fue un buen gobierno con muchísimos logros. Ahora, entre ellos no tuvo la seguridad ciudadana. Ese es un logro que él puede exhibir. Estamos igual de mal que estamos ahora. Yo no creo que estamos peor. Estamos igual de mal. Porque estamos igual de mal porque además tenemos los mismos planes. Ninguno. Y siempre digo, Monchi se quillaba conmigo, porque yo no tienen planes. Que sí que tenemos. Bueno, ahora sí que ya era Chu. Digo, no tienen planes. Sí tenemos. ¿Dónde están? Pregúntenle al cura de Cristo Rey a ver si hay plan. Vayan y pregúntenle. No tenemos planes.
Y así como este está inventando ahora que si no es Giuliani es Naranjo, si no es Naranjo son carabineros, si no es carabinero es un español, y si no es un español es un mexicano. Así nos la pasamos teorizando en el gobierno pasado con unos genios que tenía Montalvo, que eran los papás de Tarzán en materia de seguridad y se dañaron en todo. Y fuera del 911 no hicieron nada que sirviera. Hicieron reforma policial y fuera ya de cambiar el nombre de director, de jefe de director, no cambió nada en la policía. Entonces, estamos en lo mismo, politiqueando, discursiando, pero lo que no tenemos es política pública. Y siempre digo, no me cansaré de repetir, las políticas públicas tienen una sola forma de expresión, que se llama presupuesto. Y es en los presupuestos donde usted establece la política pública. Y vuelvo y pongo el ejemplo de Álvaro Uribe Vélez, que al llegar a la presidencia de Colombia en el año 2001, reunió a todos los 300 grandes fortunas y patrimonios colombianos. Le dijo, ¿queremos vivir en seguridad? Hay que hacer un sacrificio transitorio. Y generó un superávit de ingresos destinados especialmente a la seguridad ciudadana y a el combate contra el terrorismo y el narcoterrorismo de las guerrillas. En 8 años no resolvió el tema de las guerrillas, pero dejó a las FARC a punto de listo ya. Y resolvió el tema de la seguridad ciudadana en la gran mayoría de las ciudades. Y hoy Bogotá usted puede caminar y salir a caminar como antes usted no podía hacerlo. Y un tema, por ejemplo, y vuelvo y repito, me hartaré hasta que me quedé sin voz, las motocicletas. En Colombia la gente la mataban en una motocicleta. Era la forma en que el sicariato operaba. Bueno, mataron a un ministro de justicia en una motocicleta al lado de su vehículo. Porque así opera el sicariato. Son más fáciles de utilizar. Y como andaban sin control, bueno, eran de uso común. Aquí el 90%, para delitos, aquí el 90% de los crímenes se dan en motocicleta. En Colombia se inventaron las ruedas hace muchísimo tiempo, o no se lo inventaron, hicieron lo que había que hacer, control de la motocicleta. Aquí hemos dicho, si usted controla la motocicleta, el uso de la motocicleta con casco, con chaleco, numerado, con las chapas, que tenga un registro, una auditoría de la motocicleta, usted controla el medio en el cual se producen entre el 80 y el 90% de los delitos de ratería común, que es el que genera la percepción de inseguridad. Porque los homicidios, X por cada 100.000 habitantes, esos son casos muy particulares. La sensación de inseguridad se genera fundamentalmente por la ratería común. Y eso usted lo controla entre 80 y 90%, si usted tiene control sobre la motocicleta. Ahora, ¿alguien ha hecho eso? No, no le importa a nadie. Estos comenzaron ahora con una calcomanía. ¿A dónde va eso? Para ningún sitio. Ya se cayó ese programa. Entonces son elementos como esos que representan políticas públicas. Lo otro es allante movimiento. Como bien explicó Wendy, meter una tanqueta por el capotillo sirve para nada. Romper 4 puertas sirve para nada porque no lo pueden someter. Esos delincuentes están ahí y van a seguir delinquiendo. Aún le encuentren un arsenal, un lanzabazuca y 60 kilos de cocaína. No lo pueden someter porque es ilegal lo que están haciendo. Entonces eso solamente tiene un propósito, que es de cara al público, a la opinión pública, a generar una percepción de que estamos con mano dura. Pero eso no resuelve un problema. Eso simplemente lo extiende, lo prolonga, aunque de momento lo oculte como usted barre hacia adentro de una alfombra la basura de su casa. La gente puede estar aplaudiendo y celebrando en los barrios, como se ha reportado con estas acciones militares y con la muerte reciente de un tal Bimbo y un cadáver que vimos cargando unos militares y policías, que por cierto esa imagen deja mucho que desear. Eso es ilegal lo que hicieron, porque usted participó de una acción que terminó con la vida de un ciudadano que no estaba, no sé si estaba condenado, lo estaban buscando o qué cosa, pero usted alteró la escena del hecho. Los protocolos dicen que debe de llegar allí un fiscal, un patólogo acreditado en el INASIF o el INASIF mismo para levantar un cadáver. Usted no puede, después que usted tiene un intercambio de disparos, digamos, aceptando que ocurrió así, que el hombre estaba disparándole a la autoridad, usted no puede involucrarse. Ya su acción llegaba hasta ahí. Yo espero que eso no vuelva a ocurrir. Uno comprende que los policías y los militares son los que están arriesgando su pellejo en las calles, dándole la cara a individuos decididos a matar, porque
tenemos estadísticas de policías y militares uniformados y hasta en servicio que los han asesinado. Esa es la verdad. Pero hay una parte también dentro de estas acciones del día a día, la cotidianidad. Existía o existe una mesa de seguridad conformada por el DNI, Departamento Nacional de Investigaciones, que maneja inteligencia, levantar informaciones y pasarla a la policía, por ejemplo, la Dirección de Investigación o Inteligencia de la Fuerza Armada, el J2, el G2 del Ejército, el M2 de la Armada, el A2 de la Fuerza Aérea, la Dirección Nacional de Control de Drogas, están reuniéndose y compartiendo información para ver qué está pasando realmente, qué ocurre con esa instancia que es muy importante, una mesa de seguridad, que si sus titulares junto con el Procurador General de la República no pueden reunirse, digamos que todos los días o semanalmente, sí pueden tener un delegado para compartir la información que se levanta todos los días, que están trabajando, que es gente que tiene la posibilidad de captar datos que pueden ser muy interesantes. Existe un C5 en las Fuerzas Armadas que tiene también una capacidad de captar información de inteligencia que pudieran ser insumos muy importantes para trabajar todos estos temas. Amén también de la parte de la asistencia del Estado, que debe de ir a dar respuesta, oportunidades de estudio, de salud, de trabajo, de vivienda, todas esas cosas. Bueno, pues vamos a recordarles a los que nos siguen por radio a través de la 107.7 y a los que nos ven por televisión en este momento a través de EN Televisión, que estamos compartiendo con ustedes un servidor, Dani Alcántara, Mayované Bautista, Geomar García Rojas, Oscar Medina, Wendy Lora y José María Reyes. Vamos a una pausa comercial. En breve estaremos en conversación con César Fernández, dirigente de la Fuerza del Pueblo.